Shalom, familias, amigos, ¿cómo están? Espero que bien y más que bien. Bienvenidos a compartir una porción más de las Escrituras. Hoy vamos a ver el otro lado de la otra cara de la moneda, como quien dice, la otra parte. La parte más tierna, la parte más romántica, por decirlo así, desde la perspectiva obviamente espiritual. La parte que todos queríamos escuchar de la fiesta de Yom Teruah. La vez pasada, en el video anterior, hablamos de la parte quizás que no muchos quieren vivir, pasar, experimentar, la parte cruda, pero no deja de ser verdad y no deja de ser totalmente ligada a las Escrituras, porque te lo demostré por las Escrituras lo que va a suceder en esa fiesta, pero también esta es la otra parte. Este día de Yom Teruah también anuncia las bodas del Cordero con su pueblo escogido, con su pueblo santo, con los kedoshines, con todos aquellos que han amado y abrazado su verdad y han caminado en ella. Y vamos a ver a través de toda esta historia las similitudes en las palabras, en los ejemplos, en las analogías, en las parábolas que hablaba nuestro amado Hamayea. Y veremos cómo eran realmente las bodas en aquel tiempo, desde la perspectiva y la cultura hebrea o bíblica. Y que cuando nosotros lo vemos desde una mente hebrea, cuando lo estudiamos desde las Escrituras, lo vas a escuchar siempre, te lo voy a decir siempre, porque fue la única manera en la cual pudimos muchos entender las Escrituras, cuando nos metemos desde una mente, cuando nos metemos en la cultura, cuando la estudiamos desde las Escrituras, desde su perspectiva, desde su origen. Entonces, cuando la comenzamos a ver desde ahí, todo es tan claro y tan obvio. Todo se vuelve claro. Mientras las estudiamos desde una mente griega o romana o greco-romana, no tenía mucho sentido. Seguramente compartirás conmigo que abríamos las Escrituras y a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que nunca dejó de ser antiguo, no podíamos quizás entenderlo. Quizás las historias que veíamos eran como la de Moisés, Josué, eran fascinantes, nos atrapaban, pero había muchas partes de las Escrituras que no las podíamos leer, no las entendíamos, no las llegábamos a comprender. Y aún en lo que es el Brit Hadashah, lo que vos llamás el Nuevo Testamento, también había muchas partes, y mucho menos el libro de Revelaciones o Apocalipsis. No podíamos comprender porque estábamos viendo desde una mente y un pensamiento griego, romano o greco-romano. No entendíamos el porqué y el para qué de las palabras de Yeshua. Por eso, amado amigo, amiga que estás del otro lado escuchando este video, viendo, escuchando, te invito a que por un momento te puedas quitar los lentes greco-romano y te invito a que te puedas poner bajo la óptica o la lupa hebrea y puedas comer de estos manjares de reino que el Abba Kadosh ha preparado para los que le aman. Y que así también puedas ser nutrido con la savia que sale del olivo fértil, según Romanos 8. ¿Y qué tipifica y qué es este olivo fértil que habla Romanos 11? Tipifica el Israel de Dios, el pueblo, la familia de Adonai. ¿Y qué es lo que sostiene a todo este olivo fértil? Es la raíz. La raíz que sostiene todo ese árbol es el Mesías mismo, es el Hamayea, Yeshua. Él es la raíz de David, el linaje, el que ha vencido. Y él sostiene todo este olivo, este árbol donde todos aquellos que hemos creído que antes no éramos parte del pueblo de Dios, que éramos gentiles y que cuando creímos en el mensaje de salvación de nuestro Mesías Yeshua, cuando creímos en su palabra y cuando caminamos, obedecimos, emunaj, creo, obedezco, fiel, fidelidad, fuimos injertados en este olivo fértil. Así que la raíz que sostiene es el mismo reino de Dios, es el mismo Mesías, su reino eterno y su pacto con su pueblo sempiterno. Esto está en Romanos 11, lo podés ver. Así que, amigo, amiga, bien, ponete cómodo, ponete cómoda
prepárate un cafecito con tostadas malteadas, con unas masitas, un té, un jugo o lo que tomes. ¿Y qué te parece si comenzamos con este mensaje que nos llevará directamente a los tiempos bíblicos, a sus costumbres, a sus orígenes, donde sé que todos nosotros, tanto ustedes que están del otro lado como yo que estoy hablando esto, seremos ministrados de una manera profunda y poderosa a través de las Sagradas Escrituras? Bien, y lo que te quiero compartir en este mensaje, en el mensaje de hoy, es algo que hace muchos años atrás lo habíamos enseñado en un discipulado con las mujeres, donde una reunión especial, donde fuimos totalmente ministradas por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Fue hermoso, muy lindo. Y esto que te voy a compartir lo había escuchado hace tiempo de un predicador que había vivido en Israel un tiempo y todas estas cosas aprendió, y cuando lo escuché yo dije, wow, qué impactante, porque ahí pude entender muchas de las cosas que no entendíamos acerca de las bodas hebreas. Así que eso es lo que te quiero decir, que en tiempos bíblicos y hasta en el día de hoy, según este hombre, en ciertos grupos de judíos en Israel, principalmente, dice, los bien morenitos, los judíos que vinieron de Etiopía, siguen realizando esta práctica de la cual vamos a hablar hoy. Está totalmente conectada a las Escrituras. Quizás hoy usted busque por YouTube alguna boda judía o hebrea en la actualidad, y vas a notar que muchas de estas costumbres bíblicas cambiaron. No vas a encontrar tal cual se realizaban en tiempos de Yeshua, en tiempos bíblicos. No la vas a encontrar pero como te dije antes, todavía existe un sector en Israel, un grupo bien como tradicional, si se podría decir, que sigue haciendo estas hermosas bodas tal y como se mencionan en las Escrituras. Bien, y en los tiempos de Yeshua, en los tiempos bíblicos, una boda hebrea no duraba unas horas como nosotros estamos acostumbrados a ver aquí desde una vida totalmente diferente a la cultura hebrea. En aquel tiempo las bodas hebreas duraban varios días. Y como era carísimo realizar una fiesta de boda, y más si duraban varios días, imagínate los gastos de comida y bebida que en ese tiempo lo realizaban la familia de los novios o de los desposados. Vas a escuchar estos dos términos, novios o desposados, porque en realidad ya estaban desposados, ya eran marido y mujer, no habían consumado. Y te lo voy a explicar en momentos nada más. Pero en aquel tiempo todos esos gastos lo costeaban, por decirlo así, la familia, los padres de los novios o los desposados. Así que imaginaste los gastos de comida, bebida para todos los convidados. Y en las Escrituras tenemos el claro ejemplo de las bodas de Canaán, cómo tan temprano se les acabó el vino, ya que los invitados comían y bebían hasta no más poder. Y ahí te das cuenta que realmente habían tenido todos los recursos, pero se acabó enseguida justamente porque los invitados iban y totalmente comían, bebían. Era algo hermoso. Y ahí vimos también el milagro que hizo Yeshua en las bodas de Canaán, cuando cambió el agua o transformó el agua en vino. Y dicen que en aquel tiempo, al ser mucho el gasto que tenían para hacer las familias, las bodas de los novios, era terrible el gasto, y más si duraba varios días, se comenzaron a realizar bodas colectivas de hasta 10 parejas. Eso es lo que la estrategia que comenzaron a tener, es de no hacer una boda, sino, ¿viste cómo se dice acá en Argentina? Matar 2 pájaros de un tiro, algo así. Se comenzaron a realizar bodas colectivas de hasta 10 parejas, lo que tipificaba que los gastos serían menos al estar organizada por más familias, y obviamente contaban con más recursos, así que optaban por hacer varias bodas en una, o sea, bodas totalmente colectivas. Así que ahí podemos entender, más o menos captar lo que hablaba Yeshua acerca de la
la parábola de las 10 vírgenes, que Yeshua habló sobre estas muchachas, las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, y en aquella época era totalmente normal, y como te dije al principio, en algunos sectores en Israel se sigue esta tradición. Es muy interesante cuando estudiamos las escrituras desde su origen, desde su perspectiva hebrea, porque al conocer cada detalle claramente vemos que todo encaja, que todo concuerda con lo que dice las escrituras. Primero y principal, cuando un joven hebreo se enamoraba de una muchacha, no era como en la actualidad, cuando nosotros vemos cómo los novios se ven todos los días, se besan, se toman de la mano, salen solos, pasan tiempo solos, se escriben WhatsApp, se envían Messenger o llamadas por teléfono. En aquella época no funcionaba así, amados. Esto era totalmente diferente. No existía tal cosa como el noviazgo, como nosotros lo concebimos o lo percibimos ahora. En aquel tiempo, si el muchacho le gustaba a una muchacha, él no iba a hablar con la muchacha, con la joven, con la chica. Él iba a conquistar primeramente a su suegro. Ahí estaba el secreto de un matrimonio totalmente exitoso. Primeramente, el joven enamorado debía ganarse la confianza del padre de la muchacha. Y luego de ganar su confianza, le hablaba y le planteaba a la mujer, no, al padre, al suegro, sus intenciones, le comentaba todas sus intenciones al respecto de su hija. Y de ahí se charlaba para llegar a un acuerdo. Así que así eran más o menos cómo comenzaban las bodas hebreas, cómo se gestaban. Y en aquel tiempo también podemos decir que se regía la ley rabínica, la cual decía que el suegro no podía negarle la muchacha, la hija, a ese pretendiente. Así que el padre de la joven, por ley rabínica, no podía negar su hija al muchacho, al pretendiente, pero también cabe destacar que los rabinos también ponían leyes que favorecían al padre, o sea, una ley que protegía a los suegros en casos de no querer realizar un acuerdo con el joven, porque no se la podían negar a la chica, a la muchacha, a la novia, porque solía suceder. Entonces había una ley rabínica que los favorecía a ellos, porque solía suceder que habían jóvenes interesados en desposar a las chicas, pero tenían fama de haraganes, de perezosos, jóvenes que tenían fama de que no les gustaba trabajar, famas a veces de violentos, de borrachos, y los padres de familia identificaban que con este joven seguramente no había mucho futuro para su hija. Entonces el suegro necesitaba algo legal para protegerse también en estos casos. Entonces la ley rabínica decía que el suegro no podía negarle de ninguna manera el matrimonio de su hija al pretendiente, pero la ley rabínica también le daba un recurso, a lo cual ellos llaman un recurso de escape, al suegro, y la ley le otorgaba al padre de la muchacha el derecho de ponerle precio a la dote de su hija. Ahí estaba el secreto. Ese era el recurso de escape que otorgaba la ley al padre de la muchacha en caso de que él no quiera realizar ese acuerdo. Si el padre no estaba conforme, no estaba de acuerdo con esa unión, si no le gustaba ese pretendiente por el motivo que sea, entonces el suegro tenía la posibilidad de poner un recurso, de utilizar, ese recurso y poner un precio inalcanzable, imposible de pagar, para que al fin este joven, interesado en la muchacha, en el matrimonio, renunciara a querer casarse o a tomarla como esposa a la hija de este varón. Y así los padres de familia utilizaban este recurso de escape, legal obviamente, para librarse de malos candidatos, o sea, de esa relación que podría truncar el futuro de su hija. Y de esa manera el suegro no le negaba a la muchacha, o sea, cumplía la ley, no le podía negar la mano o el pedido de desposorio a este joven. Legalmente, ante las autoridades, el padre no se la negaba
Pero el padre decía, yo no se la negué, simplemente este es el precio de la dote que exijo por mi hija. Y si él la quiere, que pague. O sea, el padre ponía un alto precio, impagable por decirlo así. Entonces, si al joven el padre decía, yo no se la niego, pero este es el precio de la dote. Si a él no le parece, que vaya y busque a otra pretendiente. Y así de esta manera lo escabullían, lo espantaban. Y eran utilizadas las dos leyes, el que no se la negaba y la ley de que el suegro ponía un precio altísimo. Y ahí estaba el secreto, la clave, la estrategia del por qué los muchachos acostumbraban a ganarse primero y principal la confianza de su futuro suegro, justamente para que no le ponga un precio inalcanzable a la esposa, a la joven, a la novia. Entonces, una vez que el joven enamorado lograba ganar la confianza de su futuro suegro, sucedía que el joven venía acompañado de su papá a la casa de su suegro, de su futuro suegro, o sea, el padre de la chica. Y ahí se hacía una reunión de carácter legal. Nosotros lo conocemos como ir a un registro civil, pero bueno, ahí era diferente. Era una reunión de carácter totalmente legal, donde se encontraba el suegro del joven, o sea, el papá de la chica, el papá del joven, un escriba y un rabino que hacían de testigos. El escriba y el rabino iban porque hacían de testigos, y aparte también comenzaban a hacer todo lo que es los papeles legales donde se firmaban. Hacían el acuerdo en aquella reunión y ahí se realizaba un documento legal, o sea, se escribía la ketubá, lo que nosotros conocemos como el acuerdo, la ketubá, el acuerdo matrimonial, donde entra el precio de la dote de la novia y también los deberes, condiciones, responsabilidades del novio hacia la novia y de la novia hacia el novio. Por eso, al ir relatándote todo esto, vas a ir entendiendo el por qué la novia también tiene que cumplir el acuerdo, el ketubá. Eso lo vemos, eso es lo mismo que hizo Yeshua y el padre Adonai con todo el pueblo. Hay un acuerdo, hay una ketubá. ¿Qué es la ketubá? Lo que podemos decir a nivel bíblico son las escrituras, es la Torá. Esos son todos los mandamientos, es la ketubá, el acuerdo para poder realizar ese matrimonio con el Cordero de Dios, con el Mesías. Así que ahí entraban condiciones, responsabilidades, promesas del novio hacia la novia y de la novia hacia el novio. Entonces, ante los testigos, el padre del novio hablaba al padre de la novia diciéndole: mi hijo quiere desposar a tu hija, decime el precio de la dote por tu hija y arreglamos todo ahora mismo. Era así de firme eran estas reuniones que se hacían en las casas, pero con dos testigos, como te digo, un rabino y un escriba. El escriba el que armaba todo el documento. Ellos eran los testigos y funcionaba así en aquel tiempo. Y una vez que el padre de la joven ponía el precio por su hija y dice que el padre del muchacho aceptaba el precio, se daba lugar a lo que te dije recién, a realizar la ketubá, o sea, el acuerdo, el documento, el manuscrito legal donde se firmaba de ambas partes. Y finalizado esto, dice que inmediatamente el rabino tomaba consigo vino y pan y lo ponía delante de los novios o de los desposados, porque ahí cuando ya firmaban ese acuerdo quedaban totalmente desposados. Ya eran esposos sin consumar el matrimonio. Y ponía el vino y el pan delante de los novios y como testigos en ese lugar estaba, ambos padres y el escriba. Entonces dice que todos ellos comenzaban a bendecir a la pareja, comenzaban a soltar palabras de bendición sobre esta futura pareja o matrimonio, familia. Y dice que solamente el novio y la novia, solamente ellos dos tomaban el vino, y el vino era símbolo en aquella reunión del pacto que realizaron, de la ketubá. En el momento en que ambos tomaban el vino, dice que quedaba automáticamente sellado
ese pacto, ese acuerdo, esa ketubá. Y luego dice que partían el pan, lo cual también tipificaba para testimonio de todos ellos el precio que el novio había aceptado pagar por su novia. Y no es ninguna casualidad lo que hizo Yeshua, amados, todo esto es totalmente coordinado, las escrituras, no es ninguna casualidad lo que hizo Yeshua, nuestro amado Salvador, lo cual dice Mateo 26, que mientras todos comían, esa fue la última cena que tuvo con sus discípulos, mientras todos comían, dice, tomó Yeshua el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, estaba diciendo, este es el precio que yo tengo que pagar por ustedes. Y tomando también la copa y habiendo dado gracia, les dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. Este es el pacto que hoy sello, la ketubá que hoy sello, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amados, queridos, nosotros, si nos hacemos una pregunta, es antes a quién le pertenecíamos, antes de ser del Mesías, antes de ser, de cerrar ese pacto y ese contrato legal y espiritual con nuestro Mesías. ¿De quién éramos hijos nosotros? ¿A quién le pertenecíamos? Y seguramente ya lo entendiste, éramos parte del reino de las tinieblas. Nuestro padre era el padre de mentira, Hasatán, hasta que Yeshua vino a pedirnos matrimonio y a afirmar una ketubá. Como te dije anteriormente, la ketubá es la palabra, son los mandamientos, el acuerdo que nosotros hicimos con el Mesías, el cumplir todo lo que dicen las Escrituras, que nada quedó abolido, sino que esa es la ketubá, ese es el registro, eso es lo que Él selló y nosotros sellamos al aceptar ese acuerdo. Entonces nosotros éramos hijos de la mentira del padre de mentira, Hasatán. Y el precio que pidió Hasatán por nuestro rescate fue la sangre preciosa de nuestro Hamayshia. Hasatán estaba totalmente convencido de que Yeshua no iba a poder pagar ese alto precio. Y cuán equivocado que estaba. No era tan inteligente como él se creía. Vemos en 1 Corintios 2:8. Claro está que este plan inteligente de Adonai no lo entendió ninguno de los gobernadores del mundo. En otras partes dicen príncipes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Adón, quien es el dueño de la vida. En otras palabras, no era tan inteligente, porque si hubiera entendido lo que sucedió en aquel acto, en aquel derramamiento de sangre, jamás hubiera cedido a ese acuerdo. Él sabía que el dabar, Hasatán sabía que el dabar, la palabra, que Yeshua era el verbo que se hizo carne y que tomó forma de hombre. Él estaba totalmente convencido que el Mesías, en su condición de hombre, no iba a poder soportar, y que ninguna persona humana jamás podría soportar tanto dolor, tanto sufrimiento. Pensó que Yeshua no iba a poder pagar ese alto precio, y cuán equivocado que estaba. Y eso es lo glorioso y lo maravilloso, que Yeshua decidió pagar el precio más alto por ti, amado, querido, amigo, amiga que estás del otro lado, y por mi vida. Eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso, que Él sí decidió pagar. Puso a Satán el precio más alto y parecía inalcanzable, pero Yeshua decidió pagar ese alto precio por amor a vos, por amor a mí, por amor a aquellos que son realmente su pueblo. Vemos en Filipenses 2:6, dice, el cual, siendo en forma de Adonai, no escatimó o no estimó el ser igual a Adonai como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Adonai
el padre, el Abacadosh, también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón, para gloria del Abacadosh. Poderosa, tremenda declaración que vemos a través de las Escrituras. Amados, queridos, una vez que Yeshua estuvo dispuesto a pagar ese precio alto por todos nosotros, el precio por nuestro rescate, en esa noche del Seder de Pesaj, cuando Él tomó el vino y el pan y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotras es derramado. Y después tomó el pan y dio gracias, también lo partió y les dijo: comed, este es mi cuerpo, este es el precio que voy a pagar por todos, el alto precio que voy a pagar por todos ustedes. Luego de que Él hace esto en la noche, en la cena del Seder de Pesaj, luego que dice estas palabras tan impactantes, cargadas de munaj, que nos brinda a cada uno de los que hemos creído esa esperanza bendita de que volveremos a verle, Él soltó estas palabras, dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo padezca, porque os digo que no la volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Adonai. Esto lo vemos en Lucas 22. Estas palabras, esta es la esperanza bendita que tenemos todos los que hemos creído en el sacrificio, en el pacto que hizo Yeshua con todos nosotros. Entonces vemos que hay no solamente se acostumbraba a hacer esa ketubá, ese acuerdo familiar, legal, donde tomaban el vino y el pan los novios, sino que también en las bodas, en la ceremonia de bodas se volvía a tomar el vino y el pan. Por eso Yeshua dijo: no lo volveré a tomar más, esto es lo que vamos a hacer, pero no lo voy a volver a hacer hasta que se cumpla en las bodas. Eso es lo que viene. Espero que se haya entendido esta parte. Amados queridos, una vez que se sellaba este acuerdo entre ambas partes de los novios, de los padres que estaban totalmente de acuerdo, dice que los jóvenes ya eran legalmente esposos. O sea, el matrimonio solo se podía consumar en la fecha señalada para la celebración de bodas, señalada por el padre del joven, no de la joven, sino el padre del joven. Y eso lo vemos claramente en las Escrituras cuando María y José, o Miriam y Joseph en hebreo, ellos también estaban desposados, no habían consumado el matrimonio. Joseph estaba preparando la casa o el lugar donde iba, la habitación donde iba a vivir con su esposa. Ya estaban desposados, no habían consumado el matrimonio, y lo vemos claramente en las Escrituras cuando Joseph quiso dejar a Miriam cuando se enteró que estaba embarazada, cuando no entendía el propósito, no sabía que era del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y ahí vemos ese ejemplo, que él la quería dejar, la quería repudiar antes de consumar el matrimonio. Entonces vemos ese ejemplo claro ahí. La fecha para la celebración de la boda, donde ahí se iba a consumar el matrimonio, la ponía el padre del joven. Dice que luego que pasaba todo esto, el joven regresaba a la casa de su padre para edificar y preparar, lo que te dije recién, la casa de su futura novia. Y así también sucedió a través de las Escrituras. Yeshua también se fue y prometió regresar otra vez por su esposa o por la desposada. Y en ambos quedaba el anhelo y el deseo, tanto en la novia como en el novio, o en la esposa y el esposo, quedaba el deseo profundo de que llegue ese día y de consumar ese matrimonio y así estar juntos para siempre. Dice en el Evangelio de Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Adonai o creéis en mi Padre, creed también en mí. En la casa de mi Abba muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros
estéis. Entonces, amados queridos, la costumbre en aquel tiempo era que el novio regresaba con su padre y comenzaba a construir su casa, comenzaba a construir la morada para su esposa. Para ese entonces dice que quedaba un lazo de tiempo, quizás de meses o un año, mientras el novio construía la casa. Él no podía decirle nada a su esposa acerca de la fecha o el tiempo que había establecido su padre. Solo dice que le daba señales de que faltaba poquito para que pudieran hacer la boda. La boda la preparaba el padre del joven, así que preparaba la fiesta de boda, la preparaba el padre del joven. Entonces el novio no le podía decir ni fecha, no le podía decir ni día, ni hora, nada, porque solamente eso lo ponía el padre y simplemente le daba señales, algunas señales donde la novia entendía que el día se estaba acercando y que su esposo estaba a punto de llegar y que esa fiesta, esa celebración de boda estaba a punto de acontecer. Qué poderoso, qué tremendo. Por eso es importante estudiar las escrituras desde su origen, desde su perspectiva. Ahora todo tiene sentido, todo esto que Yeshua hizo y que cumplió y todo lo que él hablaba era totalmente entendible para aquella generación. Recuerden que dice que se agolpaban ciudades enteras para escucharlo, y entre esa gente multitudes que seguían a Yeshua donde él esté, que querían solamente escuchar sus palabras. Por eso te digo, nosotros desde una mentalidad occidental no entendemos y no entiendo, porque no estábamos dentro de esa cultura, pero gente de aldeas, ciudades de los alrededores venían y se agolpaban, y entre esa gente había ricos, había gente culta, gente estudiosa, gente y también gente de un habla vulgar, como le decían a Pedro, que no entendían. Pero ¿cómo es que Yeshua hablaba a tal punto que hablaba con ejemplos tan sencillos que ellos, tanto los que estudiaban como los que no tenían conocimiento, podían entender y tenían hambre de esas verdades, hambre de que él hablara más? Era tan entendible porque lo veían desde la perspectiva, desde la cultura. Y Yeshua salía, caminaba con los discípulos, y en el diario caminar él hablaba a través de simples ejemplos, como un sembrador salió a sembrar, y todos, tanto grandes como pequeños, los que estudiaban y los que no tenían estudios, podían entender todo lo que hablaba Yeshua. Por eso es importante estudiar las escrituras desde su origen y desde su perspectiva, desde su cultura, para que nosotros podamos entender todo lo que habló Yeshua. Y esto me recuerda a una de las palabras que Pedro, el apóstol Pedro, dijo a Yeshua, cuando Yeshua dijo: ¿se quieren ir también ustedes? ¿Me quieren dejar? Y Pedro dijo: Adón, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amados, queridos, Yeshua era la palabra de vida eterna que tanto gente pudiente como los más pobres, menesterosos, se agolpaban para escucharlo, porque le entendían, porque entendían claramente lo que él hablaba. Y también el amado, nuestro amado, el esposo Yeshua, dejó señales para nosotros, los que hemos creído, los que somos parte de su esposa. En Lucas 21, 28 vamos a encontrar cuando dice, comienza a relatar cuáles son las señales. Y dice: cuando estas cosas, estas señales comiencen a suceder, erguíos, dice, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mateo 24 podemos ver también las señales. La esposa, si usted lee Mateo 24, todo lo que es ese capítulo completo, usted va a ver que la esposa, o sea, los discípulos le pedían al esposo, a Yeshua, le pedían cuáles eran las señales que se van a manifestar con respecto a su venida, a su regreso, a tomar a su esposa. Y el amado, el novio, Yeshua, le da pistas y señales para que ella, la esposa, sus discípulos, estén preparados para aquel día, para que aquel día no les tome por sorpresa, no tome por sorpresa su llegada, y que tampoco queden avergonzados
delante del esposo por no haberse preparado. Por eso dice en Mateo, si lo lees al capítulo completo lo vas a entender, pero en Mateo 24, 29 dice inmediatamente, después, esta es la señal, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de esto, después de estas señales, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus, la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Señales que Yeshua nos dejó a todos nosotros para que nosotros podamos prepararnos, para que no tenemos ni el día ni la hora de su llegada, pero sí también hay señales para que nosotros podamos estar preparados para su venida. Bien, y después que habían finalizado, que el novio se iba, no obstante, durante todo ese tiempo que el novio se iba a la casa de su padre a preparar morada, casa para su esposa, para su novia, dice que el suegro, o sea, el padre de la joven, si antes la cuidaba, la protegía para poder realizar un buen matrimonio con esta muchacha, dice que ahora tenía la doble responsabilidad de cuidarla mucho, pero mucho más. ¿Por qué? Porque la ley rabínica de aquel tiempo, que regía en aquel tiempo, establecía que a la hora, o sea, que si a la hora del matrimonio, dice que de consumar el matrimonio, el novio descubre que la novia o la esposa le había sido infiel, dice que el muchacho tenía el derecho legal de devolver a la muchacha y además de todo eso, dice que se le debía retribuir 4 veces más el precio que él pagó por esa novia. Por eso se acostumbraba, no sé si lo han visto, yo lo he visto mucho en series bíblicas, se acostumbraba que en pleno festejo los jóvenes esposos se retiraban en pleno festejo de bodas, y dice que se retiraban y consumaban el matrimonio mientras seguía la fiesta, mientras seguía la gente tomando, comiendo, danzando, y dice que luego de consumar ellos volvían a presentarse ante todos los convidados, volvían a la fiesta y se presentaban delante de todo con la evidencia de que la muchacha era virgen. En algunos casos dice que mostraban la sábana con la mancha de sangre, que obviamente era la evidencia de que ella era virgen, que ella fue íntegra, que fue fiel al joven, y que ahora al mostrar esa evidencia también era un claro ejemplo que ella se había guardado pura para su esposo y que ahora ellos ya no eran 2, sino que ya eran una misma carne, así que una sola carne. Así que el gozo era mayor en toda esa fiesta cuando mostraban esta evidencia. Cuán diferente eran las fiestas de bodas de aquel tiempo a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir y a ver. Amados queridos, de la misma manera Yeshua se fue y nos dejó para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos mantengamos puros, fieles e íntegros para nuestro encuentro con Él. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado, se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es y son las acciones justas de los kedoshines, de los santos. ¿Y cuál es la justicia de los santos?, te preguntarás. ¿Y cuáles son las acciones justas de los santos? Sino el guardar su palabra, sus mandamientos, que es la ketuvá, es los mandamientos que escribió el Padre. Con su dedo lo firmó en el monte Sinaí, Él lo firmó. Esa es la ketuvá, no ha cambiado, por eso Él renovó esa ketuvá, no cambió nada, la renovó. Por eso es el Brit Hadashah, el pacto renovado, el acuerdo matrimonial de fidelidad entre ambos. Por eso Yeshua dijo a todos los que quieran ser parte de esta ketuvá, le dijo en Juan, el Evangelio de Juan o Yohanan, capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis, entonces guardarán mis mandamientos,
respetarás, en otras palabras, el ketubá. El que tiene mis mandamientos, la ketubá, y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Abba, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es el Padre el que estableció la ketubá en el monte Sinaí. Por eso él decía continuamente, no son mis palabras, no es lo que yo hago todo lo que el Padre ya había establecido. Y amigos, amigas, amados, esta es la ketubá que nosotros tenemos que cumplir como muestra de nuestro amor a Yeshua, porque si no permanecemos fiel, dice también que seremos repudiados por el esposo, seremos totalmente repudiados. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si no somos fieles nosotros a esto, a la ketubá, Él se mantiene fiel a nosotros, porque Él no puede faltar a su promesa, a lo que Él escribió, a su ketubá. Él no puede faltar. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, o sea, te repudiaré. ¿Qué es repudiar? Si usted busca en el Google o lo googlea, usted va a encontrar los sinónimos de repudiar. Es reprobar, rechazar, censurar, recusar, abominar, desestimar, despreciar, apartar, excluir, repeler, desdeñar. Todo esto son sinónimos de lo que es repudiar. Y también tipifica esto, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, no decidiste, no quiero ser parte de la ketubá, o sí quiero ser parte, sino que fuiste tibio, estuviste en un punto intermedio, no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Abba, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que esto significa detractores de la ley, de la ketubá, de la Torá. Por eso, amigo, amiga, no te dejes llevar por todas aquellas personas que no guardan la palabra y que enseñan a no guardar la ketubá, los mandamientos, la palabra de Dios, y que por ahí vemos en estas personas, como dicen las escrituras, que hacen milagros, señales, prodigios, no profetizamos en tu nombre, y el Adón le va a decir, yo no los conozco. ¿Por qué, amados? Porque los dones siempre van a hablar de quién es Dios, siempre los dones van a hablar de quién es Dios, pero los frutos van a hablar de quiénes somos nosotros realmente como personas. Entonces vamos a encontrarnos en aquel tiempo con que, pero si yo creía porque había milagros, señales y obedecía al hombre, a ese apóstol, profeta, todo lo que decía y nos enseñó a que ya no teníamos que estar guardando la ley ni obedeciendo la ketubá. Entonces usted encuentra acá en Mateo 7:21 que dice, no todo aquel que me diga Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La ketubá, la voluntad de mi Abba que está en los cielos. Y muchos me dirán, Señor, esa gente va a decir, pero si hacíamos milagros, si echábamos fuera los demonios en tu nombre, hicimos muchas cosas. Entonces yo les declararé, yo no los conozco. Amado, eso no se dejen llevar por eso. No importa los milagros, señales, recuerden los de Berea. Pablo hacía milagros, señales impactantes, pero los de Berea escuchaban a Pablo y decían, vamos Pablo a las escrituras a ver si todo lo que vos nos decís es verdad y está en las escrituras. Usted tiene que ser así, amado. Usted tiene que ser así. En aquel día no va a haber nadie que los defienda. Usted va a estar delante de la presencia de Dios y usted no va a tener excusa en aquel tiempo. Así que es importante, no se deje llevar por los dones que son de Dios y que regresan a Dios. Usted tiene que conocer a las personas por su fruto. Y todo aquel que no te lleve a Cristo y a la obediencia, que no te lleve al Mesías, que no te lleve a cumplir esa ketubá, usted tiene que tener las antenas del Espíritu bien encendidas y tomar una decisión. Si creerle a ese hombre que manifiesta todos los dones,
o si creer a lo que dice la palabra y lo que dice Mateo 7:21. Y ahora viene la parte más hermosa que a mí me gusta. Dice que cuando llegaba el día establecido por el padre del joven, el día de bodas, dice que la costumbre era que el novio o los novios, cuando se hacían las bodas colectivas, dice que los novios salían de la casa de uno de los padres, se reunían en una casa de uno de los padres, y dice que cada novio salía con varios acompañantes, amigos. Estos eran los amigos del novio. Dice que salían por las calles cantando con tamborines, pandero, flauta, shofar, sonido de todo tipo de instrumento. Venían por las calles el novio acompañado de todos sus amigos, y dice que salían danzando desde la casa del padre, cantando, e iban con todo este sonido de instrumentos musicales con gozo y alegría al encuentro de su amada. Y acá vemos en Cantar de los Cantares 2:8 cómo este libro de Cantar de los Cantares especifica claramente al esposo y a la esposa, a la congregación Kadosh, santa, y al amado Yeshua. Y fíjate lo que dice Cantar de los Cantares 2:8. Dice: ya viene mi amado, ya escucho su voz, viene saltando sobre los montes, viene saltando por las colinas, haciendo referencia a la venida de Yeshua. Ese día solo se escucha gran alboroto. Ese día de las bodas solo se escucha música, sonido de fiesta. El novio acompañado de varios amigos, muchachos, abrazados y danzando para ir al encuentro de su amada, de su esposa. Y vemos claramente acá en el Evangelio de Juan 3:1 cuando a Johanán el inmersor o Juan el Bautista le dicen: ¿quién eres? ¿Eres un profeta? Y él dice: ¿eres el Cristo o eres el Mesías? Recordemos que todo el Brit Hadashah fue escrito en griego, así que por eso vamos a encontrar Cristo, pero es el Mesías. En hebreo es el Mesías. Y le preguntaban: ¿quién eres? ¿El profeta? ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? Y dice que Juan o Johanán, el inmersor, dijo: yo no soy el Mesías. O sea, estaba diciendo: yo no soy el novio, yo no soy el esposo. Y él comienza a decir: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado. O sea, es él el que viene danzando, está haciendo alusión a estas bodas, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, es mi gozo que está cumplido. Eso lo dijo Juan el Bautista, hablando de que él era el amigo. Como decía, venía el novio con todos sus amigos danzando. Amados, muchos hemos cometido el grave error de enamorarnos del amigo del esposo. Llámense pastores, roe, more, rabinos, profetas, apóstoles. Pero ellos, amados queridos, no son el Mesías, no son el Cristo, tal y como lo dijo Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo soy el amigo. Todos los que llevamos el Evangelio de salvación de Yeshua HaMashiach, desde Génesis, Bereshit hasta Apocalipsis, todos aquellos que somos parte, que somos los heraldos, como Juan el Bautista, que proclamamos a voz de cuello la palabra, el Evangelio de poder y de salvación, y aún todos los profetas, apóstoles de aquel tiempo y de este tiempo, todos los que llevamos este mensaje del Evangelio, del Mesías, somos simplemente los amigos del esposo. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que menguemos y que Él crezca para que nuestro gozo sea mayor todavía. El grave error de muchos es enamorarse del amigo del esposo, del pastor, del roe, por sus palabras, por todo lo que dice, que simplemente se encarga de preparar a la esposa. Por eso, amados, queridos, usted no se case con ningún hombre, usted cásese con el Mesías. Usted abrácese de Él, usted escuche todo lo que sale de la boca de estos siervos, siervas de Dios, pero usted sabe que simplemente son palabras que lo llevan a enamorarse más del Mesías. Así que
cuando venían danzando, era así como se realizaba en tiempos bíblicos estas bodas. Por eso tanta coincidencia en lo que hablaba Yeshua, en lo que expresaba Juan el Bautista acerca del novio y de los amigos que venían danzando. Todo está conectado a las escrituras, a la cultura, a la costumbre de Israel. El esposo y sus amigos cantaban y danzaban hasta llegar a la casa de la esposa o de la novia. Y como en aquella época aún, hasta hace pocas décadas, no había lo que nosotros tenemos, que son las redes sociales, el teléfono celular, medios instantáneos digitales para comunicarnos. Así que como no existía nada de esto, no tenían cómo dar aviso a la novia, a la desposada, de que estaba llegando el novio, que ya venía danzando, saltando, como dice en Cantar de los Cantares, entre las colinas. Se escuchaba la voz del amado. Entonces dice que ellos utilizaban una estrategia, por cierto, pero muy buena, que ya te la voy a compartir al finalizar. Pero el esposo ya venía en camino. La joven o las jóvenes, si eran casamientos o bodas múltiples, si era una boda colectiva, dice que ya sospechaban más o menos el tiempo del regreso de su amado. Estas muchachas, cuando el muchacho se iba a preparar lugar, ellas tenían desde ahí el deber de preparar su vestido con todos los bordes, hermoso, bordado, hermoso, lo más reluciente. Tenían el deber de prepararse, de preparar su vestido. Estas muchachas se juntaban en una misma casa, si era casamiento múltiple, te digo, o colectivo, en una misma casa, y ellas tenían que esperar juntas por esa noche, ya que no sabían qué día vendría, pero más o menos por las señales que el esposo o el novio le dejaba, ellas percibían que estaba cerca. Así que se juntaban después de las 10 de la noche, sé que se juntaban todas las muchachas, o si era un solo casamiento, la novia todas las noches después, a las 10 de la noche, comenzaba a prepararse, esperando la llegada de los novios. Generalmente siempre las bodas hebreas se hacían por la noche, por eso las parábolas. Y era la costumbre de que ellas debían estar a las 10 de la noche listas, debían estar limpias, preparadas, ataviadas, resplandecientes, con sus vestidos de novia listos, su velo, porque usaban velos también, y sus lámparas encendidas. ¿Por qué todo esto? Porque dice que para que cuando el novio o el esposo llegara y tocara la puerta, dice que inmediatamente ellas abrían la puerta para demostrarle al novio, al esposo, que ellas estaban gozosas y desveladas esperando su llegada. Me recuerda a Cantar de los Cantares también, en el verso 2:7 dice, cuando la sulamita, que es una tipología de la esposa y Salomón, una tipología de el Mesías, dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis esperar, en otra versión dice, ni hagas velar, no hagas esperar a mi amor hasta que Él quiera, hasta que Él, en otras palabras, toque la puerta. En aquel tiempo era muy importante y primordial tener las lámparas encendidas, tal y como lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes, ya que no existía luz eléctrica y las bodas se realizaban por las noches. ¿Y por qué era importante tener las lámparas encendidas? ¿Por qué era muy importante? Porque aunque la casa estaba ya iluminada con diferentes antorchas, porque era de noche, también era necesario que cada doncella tenga su lámpara encendida por un motivo muy, pero muy especial. Y este motivo era conforme a la ley que regía en aquel tiempo. Todo se regía por leyes. Era vital que el novio, el esposo, levante el velo de la esposa o de la novia, de la doncella en aquel tiempo, y reconozca su rostro y declare públicamente el nombre de su esposa, de su amada, de su novia, delante de todos sus amigos, familiares, delante de su padre y delante de todos los convidados en aquel lugar. Amados, ¿y por qué y para qué se debía hacer todo esto? Es muy curioso
todo lo que estamos compartiendo, pero no deja de ser impactante por lo lineal que está a las escrituras. En primer lugar, dice que el novio que llegaba danzando en compañía de sus amigos, dice que el novio, y como nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente, el novio no recibe a la novia en el altar como nosotros tenemos concebido en nuestra mente, en nuestra cultura, sino que dice que el novio llegaba danzando hasta el altar y de ahí dice que el novio sale del altar y va hasta la mitad del pasillo para recibir a su novia, tal cual como lo dicen las escrituras acerca del arrebatamiento, donde la novia no llega hasta el altar y es entregada al novio, sino que el novio sale del altar y va hasta la mitad del pasillo y ahí recibe a su amada. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y los que hayamos permanecido, o sea, los que se hayan preparado, los que hayan velado, los que se hayan guardado en santidad, en fidelidad, los que hayan respetado la ketubá, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que durmieron, murieron en el Mesías, los que también guardaron esa fidelidad y esperaron en Él esta promesa. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a la mitad, al encuentro del Adón en el aire, y así estaremos con el Adón para siempre. Por otro lado, dice que la novia también venía acompañada de amigas, doncellas. Por eso también la parábola de las vírgenes que venían, la novia acompañada con varias doncellas, y estas doncellas también tipifican los ayos, los maestros, los evangelistas, los pastores, los apóstoles, los roes, los more, los rabinos, profetas que prepararon a la novia, que la hacían caminar a la novia diciendo: mira, esta es la que tú vas, respeta la que tú vas. Esas son las amigas que venían, las que preparaban a la novia para aquel día, para presentarla delante del amado. Efesios 5:25 dice: amados maridos, amad a vuestras mujeres, así como Jamaiyía amó a la Keilah, amó a la congregación, Cajal, eso es en hebreo, lo que nosotros conocemos como iglesia en griego, eclesias en griego, en hebreo es a la Keilah, a la Cajal, a la congregación de los santos, de los kedoshines, y que amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, que es la palabra, la Torá, a fin de presentársela a sí mismo, una Keilah, una esposa, una congregación de santos, de kedoshines gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25. Ahí vemos claramente cómo concuerda todo con las escrituras. Y dice que cuando va a iniciar la ceremonia, el novio se suelta de sus amigos y la novia también se suelta de todas esas doncellas, sus acompañantes. Y dice que solo quedan ellos dos en la mitad del pasillo. Y necesariamente el novio debía levantar el velo de la novia, y dice que al levantar el velo debía confesar su nombre al reconocer su rostro. Por eso vamos a entender cuando Yeshua habla la parábola y dice que el esposo le decía: yo no las conozco. Dice que en este caso el novio levanta el velo de la novia, reconoce su rostro, la conoce y dice que confiesa su nombre con voz fuerte, con una voz media gritando. Dice que confiesa el nombre de su esposa. Y decía cada vez que levantaba, esta es la costumbre que hacían en tiempos bíblicos, cuando el novio levantaba el velo de la novia, por eso era necesario la lámpara, y reconocía el rostro. Dice que el novio decía gloria a Adonai, que es, supongamos, el nombre de la esposa Débora. Gloria a Adonai, que es Débora y no es otra. Esta era una costumbre ¿por qué decía esto el novio? Por lo que le pasó a Jacob, cuando el suegro Labán le cambió a Raquel
por Lea. Por eso era importantísimo que la desposada tuviera su lámpara encendida, la cual alumbraba su rostro, para que su esposo pudiera reconocer su rostro y confesar su nombre delante de su padre y de todos los convidados. Por eso vuelvo a decirte, cuando Yeshua le dijo, habló la parábola de las vírgenes y dice que el esposo le dijo, yo no las conozco. Le dijo el esposo en esa parábola a las 5 insensatas a las que no estaban preparadas para las bodas, no estaban preparadas para ser la esposa. Y acá vemos en Mateo 10:32 estas palabras que dice Yeshua, dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, de mi Abba, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Nosotros tenemos que tener en cuenta, porque muchos decimos, sí, yo confieso que Yeshua es mi Rey, mi Salvador, pero no solamente encierra eso, sino el que nosotros respetemos la Ketuvá. Por eso dice él, apartado de mí, detractores de la Torá, los que no cumplen la Torá. Y por eso ese es el reconocimiento. Por eso Yeshua va a decir, yo te conozco porque respetaste la Ketuvá. Y eso es una manera de que nosotros confesemos delante de los hombres a Yeshua. Él es la palabra, Él es la Torá misma, el Dabar. Él es la Torá que se hizo carne y no vino a abolirse a sí mismo. Así que Él es la Torá, y al nosotros amarlo y confesarlo, no solamente con palabras, sino con caminar en obediencia a lo que dice su palabra, esa es una manera de confesar a nuestro amado delante de los hombres. Y por eso también Él confesará nuestro nombre delante del Abba Kadosh, del Padre, que está en los Shamaínes, en los cielos. Y según las costumbres, ojo, que digo, las costumbres tradicionales de aquel tiempo, dice, en esa época era muy importante que la novia esté despierta. Por eso vamos a entender a través de todo esto la parábola de las 10 vírgenes. Era muy importante que la novia, la esposa, la desposada esté despierta, porque dice que si ella llegaba y el novio la encontraba a la novia o a la esposa, a la desposada dormida, dice que eso tipificaba un mal comienzo. Y sabemos que todo lo que comienza mal no puede terminar bien. Así que sí o sí era importantísimo que la novia o las novias estén, cuando era boda colectiva, estén despiertas para cuando el novio llegara. Por eso cuando venía el novio acompañado de sus amigos, danzando, cantando, con sonidos de flauta, pandero, música, sonido de shofar, ¿cómo le hacían? ¿Cómo le hacían para que el novio no la encuentre dormida, la novia, para que su matrimonio no comience mal, sino que comience bien? ¿Cómo hacían? ¿Cuál era la estrategia que utilizaban? Recordemos que en el tiempo bíblico, el novio, en tiempos bíblicos, se tardaba horas. Era al revés. Nosotros, desde acá en una boda concebida en esta cultura occidental, siempre la novia es la que se tarda, pero en este caso era el novio. La novia esperaba al novio. Entonces, recordemos que el esposo se tardaba horas. Y también, aunque la novia o la esposa sospechaba que faltaba poco para que viniera, ellas no sabían exactamente el día ni la hora. Entonces había una estrategia para que todo salga bien en esa boda o en esas bodas colectivas. Dice que cuando los novios o el novio salían con gran fiestas, dice que los vecinos, ellos salían por las calles, como te lo dije al principio, danzando, cantando con diferentes instrumentos musicales, haciendo un bullicio, y prácticamente siempre se realizaban cerca de la medianoche. Entonces dice que cuando ellos salían era un alboroto total. Dice que los vecinos se despertaban y siempre les gustaba ver estas bodas, ¿no es cierto? Los vecinos que reconocían que se trataba de una boda, dice que comenzaban, los mismos vecinos, cuando veían de lejos que venía la caravana con el novio, comenzaban a gritar, abrían sus ventanas o salían afuera y comenzaban a gritar: ¡ahí viene el esposo! ¡Salid
a recibirle. Esa es la estrategia que usaban en aquel tiempo, a tal punto que así se iba alertando, los vecinos cada uno iban abriendo y animando a que la esposa, o sea, que la voz llegue, el grito llegue primero a donde estaba la novia. Así que cuando el grito o el clamor, porque eso significa yonterúa, llegaba a oídos de la novia o de las muchachas, de las novias, dice que les daba un tiempo corto, un tiempo limitado, por decirlo así, para acomodar sus vestidos, el velo, acomodarse un poco y tener sus lámparas listas para que el amado pueda reconocerla. Era importantísimo y era una de las leyes que regía en aquel tiempo. Fíjate cómo todo coordina con las Sagradas Escrituras, con todo lo que habló Yeshua. Amado, ya estamos culminando, pero así eran las bodas hebreas en tiempos bíblicos. Y como te dije anteriormente al principio, que en algunos sectores de Israel se conserva esta costumbre pero tan hermosa. Dice que cuando ambos se encuentran en la mitad del pasillo, cuando él levanta el velo y la reconoce, dice que confiesa su nombre delante de todos los convidados y de su padre. Dice que aparte de eso, dice que él habla unas palabras de amor en el oído de la esposa. Unas palabras que nadie de los que están en ese lugar, en esas bodas, nadie sabe, o sea, nadie puede saber, nadie puede escuchar o entender. Dice que solamente ellos dos. La novia escucha esas palabras que nadie más la puede escuchar y que es totalmente algo íntimo entre los dos. Y me recuerda mucho a lo que dice en Apocalipsis 14, 3 al 5, que dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, delante de los ancianos, y que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Adonai y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Adonai. Amados queridos, los 144,000, muchos le dan muchas interpretaciones, pero yo tengo la plena seguridad, no tengo duda de que habla realmente del remanente. Fueron redimidos, fueron rescatados. Habla del remanente, habla de la esposa que es virgen, que no se contaminó, la esposa del pueblo Kedoshim, que no se contaminó con esa mujer, la cual menciona Apocalipsis, la gran ramera, la fornicación, no han fornicado, porque fornicación no solamente tipifica el tener relaciones fuera del matrimonio, sino que también significa fornicar, el ir tras otros dioses. Y yo creo que este es el remanente final que será arrebatado, que será redimido de entre los de la tierra y que no hablará mentira, sino que hablará la Ketubá, hablará la palabra, y son sin manchas y sin arruga, así como el vestido de la esposa. El número 144,000 es un número totalmente profético y es un número que tipifica el pueblo de Dios, el pueblo de Adonai. Y este remanente es un remanente que se estará delante del Abba, que estará haciendo un cántico nuevo. Es la esposa, y que es la esposa encierra las 12 tribus. Es un remanente de cada tribu del pueblo de Dios. Entonces, a mí me recuerda mucho y tengo una certeza en mi corazón que los 144,000 habla justamente del número del pueblo. Fíjate que no dicen varones, simplemente hace alusión que no han fornicado con mujeres. Y la Biblia habla de la gran ramera y los que han fornicado con ella. Entonces, otro punto, cuando los novios ya están en el altar, dice que la novia da 7 vueltas alrededor de su esposo. ¿Qué tipifica esto? Esto tipifica la plenitud o la totalidad, lo perfecto. Tipifica el descanso, el Shabbat, el reposo de ambos en el matrimonio. Y dice que también luego de esto el esposo pone
la alianza en su dedo índice, o sea, el dedo que se caracteriza por señalar algo, a algo o a alguien. Y esto me recuerda también a Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 10. Dice: mi amado es blanco y es rubio, señalado entre 10.000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas. Mi amado es blanco, señalado. Ese anillo en el dedo índice que se le coloca a la esposa tipifica que ella solamente va a tener ojos y su dedo va a señalar siempre a su amado, va a reconocerlo entre todos a su amado. Ya finalizando la ceremonia de estas bodas, dice que ellos vuelven a partir y a comer el pan, vuelven a tomar el vino, vuelven a comer el pan. Y cuando parten el pan, dice que esto le recuerda públicamente a la esposa y a todos los presentes como testigos el alto precio que el esposo tuvo que pagar por ella. Y luego dice que toman el vino, que también les recuerda a ambos el pacto de fidelidad que se deben el uno al otro en esa unión, a la ketubá, la cual ambos deben de respetar. Y eso sería todo. Ahora, últimamente, después de la destrucción del templo, dice que ellos también, después de que toman el vino, envuelven una copa en un manto blanco y dice que el novio la pone debajo en el piso y le pone el pie encima, la quiebra, digamos, y que esto tipifica la angustia del pueblo de Adonai por la destrucción del templo y el anhelo de que el Padre vuelva a edificar su casa, su templo en la tierra. Así que es importantísimo todos estos actos proféticos que se están gestando en estas bodas. Ya te digo, esto de la copa fue después de la destrucción del templo. Y después de todo esto dice que todos los invitados, todos los convidados sueltan palabras de bendición sobre los novios. Amados, queridos, hay mucho más detalles que seguramente impactarán tu manera de ver las Escrituras, pero por causa del tiempo no podemos extendernos, no me puedo extender más. Las Escrituras no es un libro aburrido, es lo que te quiero decir, cuando lo comprendes desde su perspectiva, desde su cultura, su origen, y solo así podemos entender que siempre, desde el principio, desde Génesis hasta Revelación, desde Bereshit hasta Revelación, siempre se trató ese libro de la familia de Adonai, del Abba Kadosh, y de una historia de amor eterno. Amados, queridos, en el video pasado hablé desde otra perspectiva, quizás dura, pero real, pero hoy quise enfocarte esta fiesta de Yom Teruah, que también lo veas desde esta perspectiva, desde una historia de amor que muy pronto dará lugar a su cumplimiento profético. Es lo que sigue, es la próxima fiesta que está cercana a cumplirse. Así que, amados, queridos amigos, amigas, gracias por estar siempre del otro lado, escuchando cada enseñanza que traemos con mucho amor. Que la paz, el Shalom de Adonai, nuestro Elohim, sea con todos ustedes. Yo te digo, hasta el próximo video.